Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Les quiero compartir este hermoso canesú que está hecho en la talla aproximada de 2 a 3 años. También tengo este en color amarillo y los vamos a estar utilizando en blusas, top, vestidos o lo que ustedes quieran. Necesitamos lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y comenzamos a tejer cadenas, un total de 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 76. Ya yo tengo mi cadena lista. Se ve algo así. Terminamos las 76 y hacemos 2 cadenas extra para girar. Contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 vamos a hacer un punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y así vamos a ir haciendo puntos altos hasta completar un total de 11 contando las cadenas del inicio como el primero. Ya tenemos 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 11 puntos. Cuando completemos los 11 puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Deben de asegurarse de contarlos para que no les falten ni les sobren. Ahora hacemos 2 cadenas de separación lazadas y en el próximo, en la base, seguimos haciendo puntos altos. Comenzamos 1, siguiente cadena 2, siguiente cadena 3 y así hasta completar un total de 17 puntos altos. Cuando completemos, después de las 2 cadenas, 17 puntos altos, volvemos con 2 cadenas lazadas y continuamos en la base en el siguiente, haciendo igual puntos altos, uno detrás de otro. Esta vez vamos a tejer 20 puntos, luego 2 cadenas, 17, 2 cadenas y 11. Vamos a tejer en este lado los 20 y luego repetimos lo que hicimos en este lado. Primero los 17 y luego los 11. Completamos ya los últimos puntos y nos va a quedar algo así. 11 y 11. 17, 17 y 20 y las cadenas de separación para que tengan en cuenta cómo se va a ver más o menos esa parte. Terminamos esa primera vuelta. Para la segunda tejemos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto, hacemos lazada y en el siguiente ese pertenece a este, en el siguiente también hacemos un punto alto para que nos queden 2 puntos juntos. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Nos va a quedar un pequeño cuadrado. Cadena, saltamos uno en el siguiente, punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en el siguiente, punto alto. Y seguimos repitiendo una cadena y saltando uno en la base. Llegamos aquí, donde están las cadenas de separación, solamente nos queda un punto, hacemos lazada, cadena, lazada y nos pasamos directo al espacio de cadenas. Pasamos por 2 y reservamos, volvemos lazada, pasamos por 2 y reservamos y una vez más sacamos, pasamos por 2. Cuando tengamos las 4 hebras, las cerramos de una vez. 1, 2 cadenas y repetimos. Sacamos el punto, lo estiramos un poquito, pasamos por 2, reservamos. Una segunda vez pasamos por 2 y reservamos. Y una tercera vez pasamos por 2 y reservamos. Tenemos nuevamente 4 hilos en el gancho, lo cerramos de una vez. Una cadena de separación, porque ahora vamos a repetir estos espacios que tenemos aquí. Saltamos uno en la base, en el siguiente,
punto alto. Cadena, saltamos uno en la base, siguiente, punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base, siguiente, punto alto. Y así vamos a continuar hasta llegar al próximo espacio. Llegamos nuevamente al próximo espacio, hacemos la cadena de separación, nos queda uno, así que nos pasamos directo, sacamos así, estiramos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2, reservamos y sacamos una tercera vez. Tenemos los 4 hilos, los cerramos, 2 cadenas y repetimos un segundo motivo. Pasamos por 2, reservamos, pasamos por 2, reservamos y una última vez pasamos por 2 y reservamos. Cerramos todo, una cadena de separación y volvemos. Deben de asegurarse de contar desde el primer punto. Saltamos ese primero y en el siguiente hacemos el punto alto, cadena de separación, saltamos 1 y punto alto. Así vamos a estar repitiendo todo esta vuelta, un punto alto separado por una cadena y saltando uno en la base. Cuando llegamos a la parte donde teníamos las 20 cadenas, ahí nos van a sobrar 2 puntos, pero no lo vamos a tejer ahí pegado, si no nos va a quedar muy pegado el motivo. Hacemos las cadenas y nos saltamos los 2 puntos de una vez y comenzamos a hacer el motivo. Esto solamente es en la parte de enfrente donde tenemos las 2 cadenas. En todos los demás nada más nos queda uno. Hacemos el motivo de 3 puntos sin terminar. Lo cerramos, una cadena y de ahí continuamos saltando uno y haciendo un punto. Saltando uno y haciendo un punto hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último vamos a repetir exactamente lo mismo. Al final nos van a quedar los 2 puntos juntos y los vamos a tejer así. Un punto en este y otro punto en la cadena del final. Llegamos al final, terminamos todos los cuadritos y terminamos con 2 puntos. Es exactamente igual a este lado. Comenzamos con 2 puntos y terminamos con 2 puntos. La siguiente vuelta viene de punto cerrado igual que este. Así que levantamos las 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Encima del otro punto hacemos un punto alto, ya tenemos los 2. Y ahora vamos a estar tejiendo un punto encima de cada punto y uno en la cadena de separación. Yo lo voy a tejer dentro de la cadena. Si quieren lo pueden tejer así dentro del espacio. También queda bien, pero no me gusta tanto porque se mueve. Entonces yo lo voy a tejer, aunque batalle un poquito más, pero lo voy a tejer dentro, así. Dentro de esa cadena de separación. Hacemos un punto alto. Encima del punto, punto alto. En la cadena, un punto alto. Y así vamos a completar toda la vuelta, rellenando todos los espacios y ya nos queda exactamente igual a la del inicio. Punto alto, encima del punto, punto alto. Vamos a continuar repitiendo hasta llegar a donde está el motivo con las cadenas de separación. Ya tejimos aquí el último punto alto. Aquí está el motivo donde tenemos las cadenas. Justo en esa cadena de encima del motivo también vamos a tejer un punto alto. Y es la manera en la que va aumentando el tejido. Ya aquí nos queda siempre un punto extra al tejerlo encima del motivo. De ahí nos pasamos directo al motivo y lo tejemos igual. 3 puntos sin terminar. Ya que los tenemos, los cerramos de una vez. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos sin terminar. Cerramos, hacemos lazada porque en esta vuelta no hacemos cadena. En la vuelta que hacemos cadena es donde tenemos los espacios. En esto van todos los puntos seguidos. Las cadenas solamente se hacen en el motivo. Volvemos. Encima del motivo hacemos un punto alto. Y de ahí continuamos en cada una de las cadenas, punto alto y encima del punto,
punto alto. Vamos a continuar repitiendo exactamente lo que hicimos en este lado con el resto hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta haciendo punto cerrado. Para que tengan una idea, esto va a ir quedando así. Ahora volvemos con la línea de punto abierto. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Porque estamos comenzando y terminando, acuérdense, con 2 puntos juntos. Ahora volvemos cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y punto alto. Esto es todo. Todas las vueltas son exactamente iguales. Una vuelta de punto cerrado y una vuelta de punto abierto donde nos van quedando los cuadritos. Volvemos, saltamos uno. Cadena, nos queda uno solo, así que nos pasamos directo al motivo. De 3 puntos sin terminar. Pasamos una vez, pasamos 2 veces y 3 veces. 2 cadenas, terminamos el motivo, una vez, 2 veces, 3, cerramos, cadena. En esta hacemos cadena porque acuérdense que hacemos cadena solo cuando hacemos el punto abierto. Saltamos uno en la base, que es este, encima del motivo, y nos pasamos al siguiente. Punto, cadena, separación, 1. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, volvemos. Una línea de punto cerrado, todo punto encima de cada punto. También un punto encima de la cadena de separación. Y uno, acuérdense que no se les vaya a olvidar, es uno encima del motivo. De ahí hacemos el motivo, un punto encima del motivo, cada punto en cada cadena y punto alto. Y así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando hayamos completado el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de motivos, sin contar esta línea que no tiene motivos. Comenzamos desde aquí. Si lo colocamos así, doblado, y el otro lado también doblado, nos va a quedar algo así. Y este es el espacio para el brazo. Eso deben de tener en cuenta, el espacio para los brazos. Terminamos con la vuelta donde tenemos los espacios abiertos. Y ahora vamos a hacer las uniones. Seguimos haciendo igual, punto cerrado, porque es una vuelta cerrada y una abierta. Como terminamos con la abierta, ahora nos corresponde cerrado. Llegamos ahí, punto sobre punto, hasta el motivo. Ahora vamos a hacer la primera parte del motivo. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Lo cerramos, hacemos 1 y 2 cadenas. Tomamos así hasta el otro lado, hacemos lazada y terminamos la otra mitad del motivo. 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Lo cerramos de una vez y nos queda así. Ya tenemos ahí el espacio para el brazo o la manga. Ahora continuamos. En el otro lado hacemos lazada y comenzamos a tejer los puntos, uno encima de cada uno. Uno encima del motivo, uno en la cadena, uno encima del punto y ya nos vuelven a quedar la vuelta de punto cerrado. Vamos a tejer hasta que lleguemos a este lado. Hacemos igual la mitad del motivo, las 2 cadenas y unimos con el próximo para crear el otro brazo. Y de ahí continuamos punto por punto hasta llegar al final. Bueno, chicas, hasta aquí ya terminamos esa vuelta de puntos cerrados y ya tenemos el espacio para los brazos, el frente y la espalda que va abierta. Ahora vamos a unir de aquí en adelante. Nos va a quedar solamente esta parte de encima abierta. Terminamos aquí con los 2 puntos. Antes nos regresábamos, subíamos cadena y nos regresábamos. Pero como ahora vamos a tejer,
Ya uniendo va a ser en círculo. Terminamos y hacemos un 2 en la cadena número 3. Hacemos el punto deslizado y ahí mismo levantamos 4 cadenas, que son 3 de altura y una de separación. Hacemos lazada, saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto alto. Cadena, saltamos 1, siguiente, punto alto, cadena, saltamos 1, siguiente, punto alto. Y ahora nos va a quedar nuevamente la línea de los cuadrados o los espacios abiertos. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena. Llegamos al final, terminamos ese último, saltamos la cadena y unimos en la cadena número 3 con punto deslizado. Ya nos quedó completamente listo. Así se ve por la parte de atrás y así por la parte de enfrente. Aquí también tengo uno en color amarillo. Miren qué hermoso se ve este. Ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.